Saludos estudiantes de la educación profesional secundaria, soy el profe Marcelo y esto es Matemáticas. Ya estamos en la clase 11 del segundo periodo, ya faltan poquitas clases para que termine el año y se viene un examen. Bueno, en esta clase 11 vamos a ver gráficos estadísticos. Vamos a ver de qué se tratan los gráficos estadísticos, que no es nada más que una forma visual de presentar la información que recogimos en las tablas, que recogimos en la encuesta, luego la pusimos en tablas y a continuación la ponemos en gráfico para que resulte más atractiva, más rápida de entender a la vista. Y también los gráficos nos pueden mostrar algunas tendencias o algunas cuestiones significativas sobre el problema que estamos tratando, sobre la cuestión que estamos investigando. Hay dos tipos principales de gráficos estadísticos, que son los gráficos de barra y de circulares. No son los únicos, hay más tipos de gráficos y cada uno tiene su especificidad, o sea, su propósito. Los más utilizados son los de barras y los circulares, que son los que vamos a aprender a hacer hoy con la planilla de cálculo. Empezamos con esta pregunta: ¿qué información nos muestra este gráfico? Y acá podemos ver un gráfico de barras bastante particular. Lo primero que hay que hacer siempre es leer completamente el título y todas las cosas que hay en el gráfico. Por ejemplo, el título dice gráfico 414, o sea que hay varios gráficos, este no va solo. Dice distribución por sexo en actividades para el mercado según región, niños y niñas de 5 a 15 años, total rural. Abajo dice fuente EANA Rural 2017, hay que ver lo que es la EANA. Bueno, la EANA es encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, que es una encuesta que la hace el gobierno nacional. Esta fue del 2017, como decía, el Ministerio de Trabajo. Y bueno, está separado, acá veo varones, mujeres, los varones como ese doradito, las mujeres como el color ese azul. Y hay unas barras que nos van mostrando porcentajes y regiones. La primera es total rural, NOA, NEA, Cuyo, Pampeana y Patagonia. Ajá. Bueno, para interpretar, este es un gráfico bastante complejo, no es tan simple. Nosotros vamos a empezar con un gráfico más simple. Para eso vamos a la clase, que ya está disponible también en la plataforma. Empezamos con el mismo gráfico y también empezamos con las mismas aclaraciones. Siempre el gráfico tiene que tener un título, tiene que decir qué es lo que está mostrando, cuándo se hizo, quién lo hizo. Eso tiene que estar muy claro. Y luego se puede empezar a analizar estos datos y obtener información a partir de ellos. Bueno, como les había anticipado, vamos a ver gráficos de barras y gráficos circulares o gráficos de sectores. Cada uno tiene también, son los dos principales tipos de gráficos, no son los únicos, recuerden, hay más tipos de gráficos estadísticos. Por ahora empezamos con estos dos. Y vamos a ver cómo se arman estos tipos de gráficos en Excel. En Google, en el calc de Google, es muy parecido. En Google Sheets, en la hoja de cálculo de Google, es muy parecido. Así que nos vamos a concentrar. Bueno, vamos a seguir utilizando la misma tabla de frecuencias que hicimos en la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior, a partir de la encuesta, ordenamos los datos y los colocamos en esta tabla de frecuencias que ya nos permitía responder algunas preguntas, ya nos permitía obtener alguna información a partir de los datos. Pero resulta que muchas veces cuando se toman decisiones, los gráficos representan de manera visual los datos y se marcan algunas tendencias que son más directas, más fáciles, más rápidas de reconocer que a través de analizar las tablas. Es una cuestión de gusto. Por lo general, la gente es más de lo gráfico que de lo analítico. La tabla sería lo analítico, los gráficos lo visual. Bueno, vamos a abrir Excel. A ver, yo ya lo tengo abierto. Tenemos el archivo que hicimos en la clase anterior, las tablas de frecuencia. Bueno, como ahora vamos a trabajar con gráficos, con un tema nuevo, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. ¿Qué les parece? Entonces vamos a en archivo, guardar como. Bueno, ahí examinar y en la misma carpeta, en lugar de tabla de frecuencias, vamos a poner gráficos estadísticos. Y lo vamos a guardar, bueno, en la carpeta de gráficos estadísticos.
Listo, y acá le cambiamos el título, en lugar de tabla de frecuencias, lo vamos a llamar gráficos estadísticos. Y ya vamos aprovechando el trabajo que hicimos en la clase pasada. Bueno, para hacer un gráfico es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es marcar los datos que queremos graficar. En este caso vamos a graficar la frecuencia absoluta. Los gráficos de barra son ideales para mostrar frecuencias absolutas, para presentar las frecuencias absolutas. Y ya van a ver, no es lo mismo ver los datos en esta tabla que verlos en el gráfico. Bueno, entonces con el mouse lo único que hice, marqué, haciendo clic, arrastrando, y marco las dos primeras columnas, la que dice cantidad de hijos y la que dice frecuencia absoluta, así, hasta los datos, ¿sí? Título y dato. A continuación, vamos al menú insertar, y dentro del menú insertar hay una opción que dice gráficos recomendados. Bueno, hacemos clic acá, y fíjense que el primer gráfico me dice columnas agrupadas o gráfico de barras. En los libros de estadística van a encontrar que este tipo de gráfico es gráfico de barras o gráfico de columnas. Excel lo llama columnas agrupadas. Es una cuestión que viene de traducción. Microsoft, que es la empresa que desarrolla Excel, que desarrolla Word, tiende a cambiar un poco el nombre de las cosas. Capaz que en la próxima versión que salga de Excel tenga otro nombre, pero va a seguir siendo el mismo tipo de gráfico. Bueno, este es el gráfico de barras o de columnas, son barras perpendiculares, ¿sí?, que me muestran la distribución de los datos. Y fíjense que esto es más interesante. Veo otra cosa más interesante que no se ve en la tabla. Bueno, entonces el primero, frecuencia absoluta, le doy a aceptar y me aparece inmediatamente el gráfico en la hoja de cálculo. Lo arrastro un poco, lo puedo ubicar, lo puedo cambiar de tamaño a mi gusto. Realmente me gusta tenerlo así un poquito más grande. Pero este gráfico le falta un poco de trabajo, le falta, como dicen las cocineras por ahí, le falta un poco de amor. Así que vamos a darle un poco de cariño, lo vamos a mejorar, vamos a hacerlo un poquito más interesante al gráfico. Ay, disculpen, tengo un poco de alergia, me está matando, pero bueno. Recuerden que en el documento de la clase hay un tutorial que muestra exactamente lo mismo que yo estoy haciendo acá. Lo que vamos a hacer ahora es agregar elementos al gráfico, agregarle, por ejemplo, los ejes vertical y horizontal, títulos. Le vamos a agregar títulos en los ejes horizontal y vertical. Justamente, o sea, hasta ahora, a ver, volviendo a la planilla de cálculo, ¿qué tengo? Me dice frecuencia absoluta FI, claro, porque es el título que está marcado acá. Pero en realidad no ese es el título del gráfico, y acá no sé qué son estas barras, ni qué es este eje vertical. Entonces vamos a ver de agregar, para eso, aquí me aparece agregar elemento de gráfico. Por ahí si ustedes, supónganse, han hecho clic fuera del gráfico, han dejado de seleccionar el gráfico y ya no le va a aparecer acá agregar elemento del gráfico. Uy, se perdió, ¿y ahora qué hacemos? Simplemente seleccionan el gráfico, ¿sí? Fíjense que selecciona, oh, pero sigue sin aparecer, dice agregar elemento. Bueno, porque tienen que venir acá, fíjense que cambió el color a diseño de gráfico. Bueno, entonces, seleccionamos el gráfico, vamos a diseño de gráfico y ahí sí me aparece agregar elemento del gráfico. Bueno, vamos a título del eje. En el eje horizontal primario, ahí vamos a escribir número de hijos. Escribamos bien, número de hijos. Y observen que cambió el eje acá horizontal. Le podemos dar un poquito de formato si uno quiere, qué sé yo. Acá Aptos no me gusta, es una fuente que por ahí no es común. Me gusta más Arial o Times, que son fuentes comunes. Esto porque después si lo pasan a un programa de edición, van a tener problemas con la fuente. Pero bueno, no, eso lo podemos dejar, no hay problema. Vamos a agregar al horizontal, ya le pusimos, vamos al vertical primario, y acá sería la cantidad de madres o la cantidad de mujeres que van respondiendo la encuesta. Entonces pongamos cantidad de mujeres, porque eso es lo que nos representa cada eje. Por un lado el número de hijos, claro, 2 mujeres respondieron que no tienen hijos,
5 mujeres respondieron que tienen un hijo, y así. Esto siempre tiene que estar en concordancia, tiene que estar bien referido a lo que es la tabla de valores, a lo que es la tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, estas son las cantidades de hijos. ¿Cuántas mujeres respondieron que no tienen hijos? 2. Bueno, y así. Por eso van estos títulos. Podemos cambiar también el título del gráfico, que directamente puedo hacer doble clic acá y borrar. Y el título de este gráfico, a ver, déjenme que me fije acá. ¿Cómo sería el título? Encuesta a mujeres del barrio Salta 2019. Ahí está. Lo copiamos, ¿sí? Venimos acá. Epa. Bueno, ahí se me fue. Vamos, título del gráfico. ¿Sí? Entonces lo pegamos. Encuesta a mujeres del barrio, y podemos ponerlo un poquito más ordenado. Encuesta sobre cantidad de hijos, sería mejor. O número de hijos barrio, nombre del barrio. Bueno, acá ponemos nombre. Siempre en los gráficos estadísticos hay que ser muy claro qué es lo que se está presentando, dónde, cuándo. Bueno, esta es una encuesta que le hicieron de un colegio secundario. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran, porque esto, digamos, lo inventé. Pero en realidad, cuando se hace estadística, se hace sobre un problema, sobre una cuestión real, porque estamos tratando de averiguar algo. Bueno, Salta 2019, ¿qué, cuándo, quién lo hizo? Bueno, y acá serían estudiantes del colegio tanto. Bueno, una vez que tenemos esto, otra cosa que podemos hacer es cambiar los colores del gráfico, ¿no? Uno puede venir por acá, por ejemplo, fíjense, puedo poner ese tipo o este tipo de colores. Uno puede cambiar el estilo del gráfico, hay diversos estilos, observen. La idea principal en los gráficos estadísticos, desde el punto de vista estadística, es la claridad en la presentación de los datos. Sobre todo la claridad. Entonces, por ahí, desde un punto de vista matemático, por ejemplo, a mí me gusta mucho este tipo de gráfico, porque dentro de cada barra me dice, este es 2, este es 5, este es 8, si bien están los ejes, pero uno siempre va a mirar la figura, y si ve el número en la figura, mejor. En lo particular, a mí me gusta me parece muy claro. Eso desde un punto de vista matemático. Últimamente también los gráficos se utilizan mucho en publicidad. Entonces se buscan gráficos más llamativos, con más colores, con más sombreados. Entonces por eso tenemos estos otros tipos de gráficos. Gráficos en blanco y negro, fíjense esto. Pero les repito, bueno, yo soy más bien matemático, y para mí un gráfico, a ver, que veo claramente cada una de las barras, veo el número en cada barra y ya sé, esto es frecuencia absoluta, y veo que en el punto central se acumula la mayor cantidad de datos. O sea, son más las mujeres, la mayoría de las mujeres tienen 2 hijos, y después como que hay una especie de distribución normal. Bueno, estos son temas estadísticos que ya se verán más adelante. Bueno, y ahí terminó. Pero como les decía, en publicidad van a encontrar que van a tener, qué sé yo, así, más resaltado, con el fondo oscuro, con el fondo en colores. Pero esa es una cuestión de publicidad. Para mí, un gráfico así como o como, a ver, este era un poquito más gruesa las barras, es suficiente. Se pueden hacer más agregados, más cambios, con esto es suficiente. Esta es una serie simple, por eso todas las barras del mismo color. Cuando representemos datos distintos, como el que había al principio, fíjense que acá tenemos varones y mujeres. Entonces de un color los varones y de otro color las mujeres, pero
en cada barra están totalizados los varones y las mujeres por regiones. Por eso les contaba que este es un gráfico más complejo, ¿sí? Es un gráfico de barras, pero es más complejo que el que estamos realizando. Bueno, ahí les explicaba cómo hacer el gráfico de barras. Todo está también en el documento. Y ahora vamos a ver cómo hacer el gráfico circular o de sectores. Recuerden que siempre todo gráfico tiene, el título tiene que ser bien explícito, tiene que decir qué está mostrando. Datos de una encuesta sobre el número de hijos en el tal barrio, Salta 2019, y también quién hizo esto, el gobierno, estudiantes, un organismo, y bueno, y mostrar claramente. Bueno, ahora vamos a hacer un gráfico de porcentaje. Acá, presten mucha atención, vamos a hacer un gráfico circular. Los gráficos circulares o de torta son buenos para los porcentajes. Entonces, en ese caso, vamos a usar la columna de porcentaje. Y fíjense, vamos a marcar desde acá, desde porcentaje, en esta que tenemos, vamos a marcar esta columna desde el símbolo de porcentaje y los valores. No vamos a marcar, vamos a dejar afuera por ahora el título porcentaje, ¿sí? Entonces, vamos a marcar desde el símbolo porcentaje y todos los valores. Vamos de nuevo a menú insertar, gráfico recomendado, y me sale por defecto ahí un gráfico circular. Bueno, le doy a aceptar, lo vamos a colocar acá. Recuerden, lo podemos ubicar y le podemos cambiar el tamaño, todo eso. Bueno, por ahora para trabajarlo lo vamos a poner acá. Fíjense, el título está porcentaje. Esto de acá abajo, 1, 2, 3, 4, se llama leyenda, pero claro, ¿qué me está diciendo el gráfico hasta ahí? La verdad no me está diciendo mucho, ¿no? Por eso es que son necesarios los títulos, son necesarias las leyendas. Bueno, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, acá, es investigar. Fíjense que acá tenemos diversos estilos de gráfico. Con rayas, bueno, está muy bonito. A mí en lo particular me gusta este porque es muy claro, muy directo, muy simple como siempre. Pero fíjense que tienen gráficos con fondo oscuro, con fondo blanco, con los porcentajes en el borde, monocromático, bueno, con las leyendas. Bueno, a mí me gusta mucho este. Se ve muy claro. Aunque estaba viendo, este está muy bien también, ¿no? Este está muy bien. Y acá podemos hacer una serie de cambios. A ver, sigamos lo que... Entonces, gráfico recomendado. Ah, nos están faltando la leyenda. Claro, ¿qué significan ese 1, 2, 3, 4? Entonces nos falta la leyenda de rótulos. Para hacer la leyenda de rótulos vamos a hacer esto que dice acá, que vamos a modificar un poquito los datos porque vamos a agregar rótulos a la leyenda, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a hacer clic en seleccionar datos y vamos a cambiar un poquito el rango de rótulos. Bien, acá presten atención porque esta operación es un poquito delicada. Entonces, claro, yo no sé qué 1, 2, 3, 4, 5 y qué tienen que ver con el 25%, 40%, aunque por los colores, por ejemplo, el 1, el 10%. O sea, el 1, el 10%, pero necesito rótulos. Entonces lo que hacemos acá es seleccionar datos. Vamos a hacer clic en seleccionar datos. Luego hacemos clic acá en editar. Y acá me dice rótulos del eje. Rango de rótulos del eje. Directamente me puedo venir acá y seleccionar los valores de la primera columna. Fíjense, solamente los valores de la primera columna. Una vez que selecciono los valores, le doy a aceptar. Y aceptar. A ver, eso nomás era, o sea... Bien, y ahora lo vamos a modificar y vamos a poner el título. Bueno, el título que... Bueno, a ver, vamos por partes. Ya están los rótulos. Vamos a ubicar la leyenda a la derecha. Para eso, agregar. Acá leyenda, me dice dónde la quiero. Y bueno, la quiero a la derecha. Las leyendas las quiero acá a la derecha. Vamos a título. Título del gráfico encima del gráfico. ¿Sí? Acá vamos a poner
encuesta sobre número de hijos. Barrio, nombre del barrio, Salta, 2019. ¿Sí? Acá esto lo podemos hacer un poquito más grande y le podemos también, como les decía, bueno, acá siempre me gusta a mí más bien la letra Arial, no van a tener problema cuando lo exporten. Agrandamos la leyenda, que se vea de esta forma. Entonces ahora sé que esto es sobre el número de hijos. El 10% corresponde a cero, a mujeres que no tienen hijos. El 25% a mujeres que tienen un hijo. El 40% a mujeres que tienen 2 hijos. Bueno, o sea, esta leyenda se refiere a la cantidad de hijos. ¿Sí? Por ahí, bueno, uno puede modificar un poco acá las cosas. Otra cosa que por ahí puede hacer es esto. Por ahí separar un poquito el sector más grande. Entonces estamos indicando el verde y el verde corresponde al valor 2. Hay un tipo de gráfico, a ver, que mostraba las dos cosas juntas. Ah, mira, el monocromático, pero está ese también. Por ejemplo, este que no tiene la leyenda separada, sino que tiene, bueno, que hay que saber interpretar que 0 es el 10%, o sea, sin hijos, el 10%, con un hijo, porque acá me habla sobre el número de hijos. Un hijo, 25%, y la mayoría tiene 2 hijos, que representa el 40% del total, casi la mitad. ¿Sí? Entonces, entre 1 y 2 hijos tienen la gran mayoría de las personas encuestadas. Bueno, vamos a dejar, como siempre les digo, lo primero cuando se hace gráfico estadístico es ser muy claros, es la claridad. El primer criterio es la claridad. Luego, bueno, está la gente de publicidad que también agregan la estética, quieren impacto visual, y por eso hay otros tipos de gráficos que son más elaborados, tienen más sombra y todo eso, ¿no? Tienen efectos resplandecientes, hay elementos que pueden resaltarse más, etc. Bueno, fíjense que acá, no quedó, a ver, vamos de nuevo. Pero acá ya aparecen cada uno, incluso hasta sería superfluo la leyenda, aunque es muy común que los gráficos vayan acompañados de una leyenda, ¿sí? Todo gráfico responde a una pregunta. Bueno, los gráficos circulares o de torta en este caso están respondiendo, bueno, número de hijos, el porcentaje, claro, siempre muestran porcentajes. Los gráficos de barras, por otro lado, muestran la frecuencia absoluta. Bien, otra cosita, acá también se lo puede hacer en 3D. Bueno, a los dos se lo puede hacer en 3D, ¿no? A ver, acá en cambiar tipo de gráfico, claro, resulta, podemos elegir, hay 3D, y podrá ser un gráfico 3D. Bueno, este es el tipo de cosas que le gusta a los publicistas, y a los matemáticos no tanto, porque al inclinarlo un poco para ver el sombreado, por ahí no se puede apreciar bien, no se puede comparar bien las proporciones que sean muy parecidas. Lo mismo acá en el gráfico de barra, también podemos elegir un gráfico tipo 3D, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. Y como les digo, esto lo van a ver siempre en las publicidades, ¿no? Y está hecho a propósito porque las comparaciones no son tan directas como cuando uno lo tiene plano. Por eso, matemáticamente, donde nos interesa más la precisión, buscamos ser más claros, más precisos, buscamos esta representación plana. En la publicidad, que lo que se busca es tratar de promover cierta tendencia ya, tratar de promover el consumo, les dan los otros tipos de gráficos 3D más bonitos con cosas que distraen y que obligan a mirar lo que la publicidad quiere que uno mire, no hacer comparaciones equitativas. Bueno,
Recuerden, siempre hay que grabar, no se olviden de grabar, y una vez que está grabado, listo, ya está. Ya terminamos, hicimos dos tipos de gráficos, gráficos de barra, gráficos circulares. Recuerden que en la plataforma está todo el material, ahora voy a subir el video, está la actividad para que ustedes realicen y el foro de consultas para que planteen las dudas que se les pueda ocurrir. Bueno, el ejercicio extra, en este caso, vamos a seguir trabajando con las temperaturas de Salta, y en este caso sería hacer justamente un gráfico de barras de la temperatura y un gráfico circular, a ver qué sale, qué información podemos obtener de esos gráficos. Bueno, eso es todo por ahora, espero que hayan entendido la clase, les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo tema. Saludos, estudiantes de la educación profesional secundaria.